estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Para que tu hogar o negocio se sienta con frescura, Damal. Todo en productos de limpieza y perfumería. Damal. 47 55 02 44 15 35 71 65 32. Papelera Alcorta, Sociedad Anónima, fabricación de servilletas y artículos de embalajes, impresión de papel y servilletas. Papelera Alcorta, Sociedad Anónima, Departamento de Ventas, Carlos Mainardi, teléfono 4-919-3151, interno 103, Nextel, ID 54, asterisco 469, asterisco 775, celular 15 60 28 8706, www.papeleraalcorta.com.ar. Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños, Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4754-2705. Monteagudo 1353, Villa Lynch. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. ¿Dejó de funcionar? ¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurkov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurkov. www.electronicayurkov.com.ar. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 3 de mayo de 2016. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a nuestra colaboradora Susana, de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación 4753-5433, 4754-0507. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Mensajes de texto y WhatsApp al 15 62 16 81 64. Radio online www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Pueden ustedes requerirnos o pedirnos o bajar el o los audios de alguna emisión en particular y con mucho gusto se lo haremos llegar.
El pedido lo hacen a nuestro email, que repito, info@gmail.com. Como lo venimos haciendo en casi 10 años de programa, hay fechas que son significativas en la historia de nuestro país como nación. Me refiero a las fechas patrias, el 25 de mayo, el 9 de julio, el 20 de junio, el Día de la Bandera, y también el 2 de abril, día del conflicto en Malvinas, de inicio del conflicto. Lo hacemos también el 14 de junio, el Día de la Máxima Resistencia, y hoy, un día después, el 2 de mayo, día del avieso hundimiento del crucero General Belgrano de nuestra gloriosa Armada Argentina. Y digo avieso, y ustedes van a entender después, cuando charlemos con nuestro invitado, por qué empleo este calificativo. Sucedido precisamente un 2 de mayo, en horas de la tarde, en el Atlántico Sur. En este crucero, y con el hundimiento, perdieron la vida casi la mitad de la totalidad de los 649 héroes de nuestra gesta de Malvinas. Y digo héroes porque muchos veteranos que hemos entrevistado, y muchos veteranos que son nuestros amigos del alma, nos dicen que los verdaderos héroes son los que quedaron como centinelas eternos en esas islas irredentas todavía. Ellos se consideran solamente sobrevivientes. Y son tan humildes, son tan prudentes, que cada vez que uno les habla de héroe, dice, no, héroes son los camaradas que no volvieron. Muchos han vuelto, sobrevivieron, otros no sobrevivieron, y se quitaron la vida por autodeterminación. En lenguaje coloquial, por suicidio. Hemos hablado muchas veces del proceso de desmalvinización. Y esto comenzó ni bien las tropas argentinas se replegaron al continente, porque lo hicieron de noche y por la puerta de atrás. Y es nuestra obligación como argentinos mantener vivo el recuerdo de la gesta de Malvinas y todos nuestros compatriotas que fueron a luchar por lo que es de todos. Pero ellos fueron a poner el pecho. Ellos nos representaron a todos. Sin entrar por mi parte en ningún tipo de connotación política, porque no es el objetivo ni de mi editorial de este momento ni del programa. Sí estamos para homenajear a estos sobrevivientes. Me cuesta mucho no decirles héroes. A estos sobrevivientes que hoy día, y no de hace muchos años, han puesto en valor otra vez el recuerdo de la gesta de Malvinas. Hoy, obviamente, vamos a hablar del hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Nos honra con su presencia un tripulante sobreviviente, a quien tuve oportunidad de conocer ayer personalmente en el acto que se llevó a cabo, por tal motivo, en la plaza central de nuestra ciudad de General San Martín. Había hablado días antes por teléfono para concertar esta entrevista, gracias a la generosidad del suboficial mayor retirado Carlos Curvelo, de nuestro ejército argentino, presidente de la Asociación de Veteranos por Malvinas de General San Martín, quien me conectó con nuestro invitado, quien accedió inmediatamente a acompañarnos y hacernos conocer algunas cosas que no están en los libros de historia, o que se distorsionan, o que directamente se desconocen. Fíjense ustedes, hablaba ayer con un joven de 27 años. Fui a una reunión donde había personas de distintas edades, y este joven desconocía qué significaba el 2 de mayo y desconocía al general Belgrano. Un joven universitario. Y así como este joven, tanta gente desconoce lo que pasó en Malvinas. Quiero darle la bienvenida al señor Roberto Oscar Aquino, cabo segundo en retiro de nuestra
Armada, como dije, gloriosa Armada Argentina, veterano de Guerra de Malvinas, Santa Barbero, especialista en mecánica de armas y munición. Señor Aquino, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a usted por invitarme. Para nosotros es un honor contarlo. En alguna otra oportunidad hemos invitado a algún otro sobreviviente, tripulante sobreviviente de Belgrano. Usted ayer hizo uso de la palabra en el acto, sus palabras fueron muy sentidas. Estaba yo a su lado, casualmente, cuando fui a presentarle mis saludos, cuando lo saludó el señor intendente de San Martín y le hizo saber lo sentido y emocionante de sus palabras. Y también me emocioné cuando se acercó un joven bombero uniformado y se cuadró militarmente y le hizo saludo uno al señor Aquino. Un muchachito joven, no creo que excediera los 30 años. Y este muchacho, este bombero, otro sacrificado servidor, bombero voluntario, generalmente ignorado, le dijo: es pues un honor para mí estrechar su mano. Yo estaba al lado, lo escuché todo, porque estaba en el medio de ambos. Señor Aquino, la historia es conocida, o parte de la historia es conocida. Yo le voy a pedir a usted, si tiene la gentileza de contarnos, de decirnos absolutamente todo lo que usted quiera decir y callar todo lo que usted quiera callar. Esta casa y este programa se caracterizan por la absoluta libre expresión, razón por la cual le cedo a usted la palabra para que hablemos del, como dije, avieso hundimiento del crucero General Belgrano, de nuestra gloriosa Armada Argentina. Muchas gracias. Y bueno, recién usted comentaba algo respecto a de que había jóvenes que desconocían determinadas cuestiones, que claro, para los que estuvimos allá son como cosas muy conocidas, muy obvias, muy vividas, muy sentidas. Como padre también sé que muchos jóvenes, por diferentes motivos, por el dinamismo del día a día, por las cuestiones políticas que continuamente se están siendo bastante movidas en nuestro país, quizás haya situaciones de una historia no muy lejana e muy importante que no se toman muy en cuenta. Bueno, la función nuestra justamente como sobrevivientes, en mi caso del hundimiento de General Belgrano y de veteranos de guerra, es justamente esta, ¿no? Hacer conocer una situación desde una manera humana, alejados de las cuestiones políticas, que la verdad es que nosotros estamos muy alejados de poder tener una objetividad al respecto e incluso de poder hacer una evaluación. Solamente podemos transmitir algo que humanamente para nosotros es muy importante, que hubieron argentinos que dieron lo máximo que podían dar, sus propias vidas, su sacrificio personal, en su máxima expresión. Y eso es muy importante que el resto de los argentinos lo conozca. Es sabido que todos los argentinos hacemos esfuerzos por nuestro país, desde el que se levanta a las 5 de la mañana para tomar un colectivo y ir a trabajar y poder sustentar a su familia. Todos estamos continuamente haciendo esfuerzos para nuestro país. Obviamente, también hoy en día, lamentablemente, casi estamos al borde de arriesgar también la vida al salir de nuestras casas. Eso, bueno, todos tenemos la esperanza de que pueda cambiar y pueda retrotraerse a años de, por ejemplo, mi infancia, donde era mucho más seguro, si bien no estaba alejado, los riesgos eran menos probables que ahora. Ahora es como casi es una lotería. Pero más allá de esta cuestión, en ese momento, en el año 1982, argentinos jóvenes y no tantos, de todas las edades, en su mayoría jóvenes, en los cuales me incluyo, porque tenía yo en ese momento 21 años recién cumplidos, es decir, el 2 de abril yo tenía 20 años y lo cumplí en plena gesta, en plena navegación, los 21 años. Y todos éramos jóvenes, pero no nos sentíamos, como recién hablábamos, chicos, inexpertos y demás. Es cierto que nadie tiene la experiencia de una guerra sin haberla vivido, pero la disposición que existía en todos nosotros era
la de la máxima responsabilidad, la de saber que detrás nuestro había todo un país que estaba apoyándonos, y así quiero sentirlo todavía, y así quiero que se siga manteniendo esa idea de saber que esas personas que quedaron en Malvinas y en el crucero General Belgrano, todavía hay argentinos que valoran su sacrificio. ¿A qué edad usted ingresó en la Armada, señor Aquino? En mi caso, yo ingresé a los 16 años a la Armada, y bueno, hice 3 años de escuela. En la escuela de mecánica. En la escuela mecánica de la Armada. ¿Y salió usted como suboficial con una especialidad? Claro, salí como cabo segundo, justamente la jerarquía que tenía durante el conflicto. ¿Es la primera de la suboficialidad? Sí, es la primera jerarquía de suboficial. Bien. ¿Y su especialidad? Mi especialidad es mecánico de armas, especialista en munición y guerras químicas, así era la denominación de mi especialidad. ¿Y su tarea en el buque cuál era? Bueno, la fundamental tarea que cumplimos los mecánicos de armas especialistas en munición es la de justamente esa, ¿no? De Santa Barbero. Santa Bárbara es el lugar donde se guarda la munición y todos los elementos, digamos, que correspondan a misiles, munición lista y demás del buque. ¿Y Santa Bárbara es patrona de algo? Sí, justamente Santa Bárbara es la patrona de los artilleros. Claro. Tal cual. Santa Bárbara es una santa y bueno, es como nuestra patrona y tenemos, siempre estamos, digamos, cuidados por ella, ¿no? Y encomendados. Encomendados a Santa Bárbara. Y así se llaman justamente los lugares donde se guarda la munición. ¿Ustedes tenían alguna noción previa a la partida de Puerto Belgrano que iban al conflicto? ¿Sabían algo? En el caso particular del crucero General Belgrano, el 2 de abril nos encontrábamos en Puerto, no participamos en la toma de Malvinas. Claro. Porque estábamos en una reparación que el buque necesitaba hacer en talleres de Puerto Belgrano. No participamos en la toma de Malvinas. Sí participó la Armada con la Infantería de Marina. Participó la Armada con la Infantería de Marina y con varios buques. Y con buques, claro. Varios buques de ellos. Lo que pasa es que todo este tipo de misiones a la oficialidad de baja jerarquía y a los oficiales y tropa, obviamente no tenemos acceso a esa información porque se maneja con cierta restricción claro, con reserva de conocimiento, claro. Sí, en la inteligencia hay un viejo adagio que dice que cada uno tiene que saber hasta donde debe saber. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, en lo que a nosotros respecta a los oficiales de baja jerarquía, que éramos muy jóvenes, no teníamos noción de que se tomaba Malvinas, y nos enteramos justamente el mismo 2 de abril, en la madrugada, que habíamos recuperado las Malvinas. Y en el entrenamiento previo, porque mi pregunta apuntaba al entrenamiento previo, ustedes hacen ejercicios de guerra, operativos navales conjuntos o solos, con roles de combate y todo lo demás, así que estaban perfectamente adiestrados. Claro, en mi caso particular yo era el segundo año que estaba a bordo del crucero General Belgrano. ¿Su primer destino fue? Fue mi primer destino, sí. Y bueno, durante todas las navegaciones previas a la gesta de Malvinas, siempre se practica zafarranchos de abandono, zafarranchos de combate antiaéreo, antisuperficie. Todo se nos adiestra continuamente para que podamos tener el conocimiento necesario para poder cumplir la función que en cada situación apareciera, ¿no? Claro. ¿Y cuál era la dotación, si es que recuerda el número, la dotación general del crucero, la tripulación? En el momento de Malvinas teníamos la dotación completa de guerra, que éramos 1093 tripulantes a bordo. En tiempo de paz, la dotación oscila en los 800 hombres más o menos, 700 a 800 hombres. ¿Y en qué momento, ustedes no pensaron que el hecho de dotar de casi 200 hombres más era porque algo se estaba preparando, o esa gente subió al crucero estando en el puerto en reparación? Esa gente comenzó a tener, digamos, a completarse la dotación del crucero
después de Malvinas, es decir, después del 2 de abril. Después del 2. En ese periodo de pocos días, donde el crucero comenzó a dotarse de la dotación completa de guerra, mientras se encontraban reparaciones, ¿no? Ese es el caso particular nuestro. Así que ustedes pensaron que algo se venía. No, después del 2 de abril ya sabíamos que bueno, sí, claro, porque ya era de conocimiento internacional. Eso, en ese intervalo, a posterior del 2 de abril y hasta la fecha que zarpamos, que no recuerdo bien si fue el 12 o el 13 de abril, se completó la dotación del crucero. Antes que eso hubieron diferentes movimientos, como muchos de los tripulantes, ya que eran dotación fija del crucero, digamos, en tiempo de paz, fueron llamados a diferentes destinos que tenían que ver evidentemente con algún movimiento. Teníamos la sospecha de que podría deberse justamente al conflicto que se estaba desatando en las factorías de Georgia, y que esto podía tener alguna cuestión de previsión de algún hecho de características tendientes a beligerantes, y sabíamos que todos esos movimientos tenían que ver con eso, pero no sabíamos exactamente nada al respecto con seguridad. Mi pregunta es malintencionada. Usted lo conoce. ¿Solamente había personal naval o militar militar en el crucero, o había civiles también? En el crucero General Belgrano de civiles habían 2 solamente, que eran los cantineros, que tenían la concesión de la cantina a bordo, los cuales, por los conocimientos que tuve a posterior, incluso de nuestro señor comandante, fueron obviamente dejados con la libertad de poder desembarcar, porque no tenían la obligación, dada su condición de cantineros, de civiles, sí, de argentinos probablemente, ¿no? Tal cual. Y justamente a eso ellos apelaron, y eso es un recuerdo que nosotros tenemos de estos 2 hermanos que decidieron no desembarcar y estar con nosotros. Incluso son 2 de los héroes fallecidos del crucero. Tal cual. Le dije que era una pregunta con mala intención, porque sé que no hay tripulante del Belgrano que no conozca eso, y seguramente usted habrá tenido trato con ellos como cantineros. Sí, lógicamente. Claro. Lógicamente. Y bueno, la vida a bordo de un buque es una vida muy común. Digamos que, si bien existen las jerarquías, existe el comandante y existe el marinero más moderno. Marinero me refiero al conscripto normal, que nosotros, estando en la Armada, es el marinero, ¿no? Pero bueno, la vida ahí es una cosa muy común. Todos nos sabemos integrantes de un elemento que es el buque. Ese elemento debe funcionar muy aceitadamente todo el tiempo, y para eso todos los tripulantes, cada uno tenemos una función. Desde el comandante hasta el último marinero, todos cumplimos una función. Eso da una sensación, un espíritu de cuerpo muy particular a bordo, ¿no? Claro. Que es una situación de integración. Y en este caso, los 2 cantineros también cumplían una función. Dígame, si me permite, que lo llame por su nombre de pila. Pero con mucho gusto. Roberto, ¿tiene algo que ver aquello con estos estudios universitarios que usted ha encarado ahora? Sí. Se me antoja que sí. Sí, seguramente sí, es así, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta que está estudiando? Bueno, lo dejamos para cuando volvamos de la pausa. ¿Cómo no? Adelante, vamos a la primera pausa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar.
Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464 San Martín, provincia de Buenos Aires, 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedales. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspicia en este bloque String Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632 San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Seguimos entonces con nuestro invitado, el tripulante sobreviviente del hundimiento del crucero Ara General Belgrano, cabo segundo retirado de nuestra Armada Argentina, veterano de Guerra de Malvinas, don Roberto Oscar Aquino. Nos estaba contando, Roberto, de sus estudios actuales universitarios. ¿En qué tema? Bueno, en este momento estoy estudiando en la Universidad Nacional de San Martín, Antropología Social y Cultural. Y sí, tiene que ver mucho con todo lo que me ha tocado vivir desde Malvinas. Hablaba recién de la convivencia y toda esta cuestión casi orgánica que tiene un buque en lo social, en lo funcional, en las funciones que cada persona debe cumplir, en este caso en el buque. Y esto obviamente se traslada también a los aspectos sociales y culturales de nuestro país, ¿no? Y particularmente después de Malvinas, muchos de los veteranos debimos afrontar situaciones bastante complejas en lo psíquico y en lo social. Usted mencionaba muchas veces recién cuando hizo la presentación de que entramos por la puerta de atrás. En mi caso particular no es que yo me haya sentido entrar por la puerta de atrás, pero sí es como que tuvimos que afrontar situaciones de como ser responsables de muchas otras cosas en las cuales no teníamos participación alguna. Sí, como la derrota, por ejemplo. En uno de esos casos la derrota o el hecho de la dictadura y demás, y todo se encuadraba dentro de una misma cuestión. Y la cuestión política y social tal cual se la presentó, envuelta en un paquete del cual estaba muy alejado, y mis compañeros veteranos de guerra saben de qué estoy hablando, donde se identifica la gesta de Malvinas con otros contextos no muy gratos de nuestra historia, y se la tiñe de una cierta turbiedad. Es importante que tratemos de separar la gesta de Malvinas, el sacrificio. Más allá, no está en nosotros
justificarla, no está en nosotros decir si estuvo bien o estuvo mal. No podemos hacer eso, más aún cuando hemos perdido a nuestros compañeros, cuando hemos visto el sacrificio de mucha gente. Estamos muy lejos de poder tener esa imparcialidad. Y en este caso, bueno, mis estudios comenzaron siendo en la UBA, en psicología, justamente siempre orientado a toda esta cuestión. Y luego comencé a darme cuenta que lo mío tenía que ver más con lo social, con la psicología de lo social, y no tanto de lo individual. ¿La escuela de Pichón Rivière? No, bueno, todavía no había tenido bien marcadas mis orientaciones. Pero sí es cierto que lo primero que empecé a recibir me hizo darme cuenta de dónde tenía que apuntar. Y bueno, ahí tomé conciencia realmente de que lo que a mí me interesa es lo social. Es una cosa que con lo que vivimos continuamente. Al despertarnos cada día estamos involucrados socialmente. Lo que muchos llamamos política y demás, todo tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo que es nuestra idiosincrasia y demás. Y tener conocimiento de ello me parece que, en principio, como veterano de guerra, me ayuda a entender muchas cosas. Es casi una necesidad para mí. Y por el otro lado existe siempre, y yo esto es una cosa que remarco, que digo que quienes estudiamos lo social, lo cultural, la antropología, siempre queremos ser parte de una solución, porque vemos los problemas, porque los vivimos, porque los sentimos. El tema de la seguridad, la inseguridad es uno. Entonces siempre queremos poder hacer algo al respecto, y me parece que, bueno, yo lo entendí que esta es una de las formas, ¿no? Excelente. Volvamos al tema del crucero, Roberto. Sí, cómo no. ¿Usted en qué situación se encontraba de servicio en el momento del primer torpedazo? Bueno, en el día anterior, el día 1 de mayo, nosotros habíamos estado en una situación inminente de combate, habíamos sido ya arengados por el comandante, y estábamos con cierta preparación y cierta nervios al filo por la proximidad de un combate que se esperaba. Aparentemente con 2 fragatas inglesas, que la función nuestra era cumplir, digamos, impedir el paso hacia Chile, y sabíamos que, bueno, nuestros hermanos geográficos, entre comillas, prestaban ayuda. Bien lo dijo, geográfico, está todo dicho. Entonces, bueno, nuestra función es justamente impedir ese paso. Y así que nos habíamos aproximado a la flota inglesa con la intención, evidentemente, yo no puedo dar una total certeza de que eso iba a suceder, pero era muy probable que entráramos en combate. Y bueno, a las 9 de la mañana ya las órdenes cambiaron del día 2 de mayo y ya nos encontrábamos dispuestos a descansar de toda esa noche en vilo y de tensión, con la posibilidad de entrar en combate, y ya nos distendimos porque emprendíamos el regreso hacia el continente, hacia Isla de los Estados, que era nuestro lugar donde estábamos. Le quiero hacer una pregunta muy puntual y le pido que apele su capacidad de síntesis. Yo hablé de Aviesa. ¿Qué fue la famosa área de exclusión? La área de exclusión fue una zona autodeterminada por los ingleses, donde teóricamente no podían haber ningún elemento, digamos, bélico de parte de Argentina. ¿Y el crucero se encontraba en esa zona? No, el crucero no se encontraba en la zona justamente, que autodeterminada, que vuelvo a repetir, es una zona que ellos delimitan y manejan, no es una zona convenida. Tal cual, estaba fuera de la zona. Estábamos fuera de la zona de exclusión, sí. Por eso dije Avieso. ¿Y qué sucedió entonces, Roberto? ¿Dónde estaba en ese momento? En ese momento veníamos con mi compañero, otro cabo segundo, control tiro, Sevilla, justamente el puesto digamos, habíamos comenzado el descanso, pero seguíamos cubriendo las guardias de crucero de guerra, así se denomina, que son las guardias mínimas, para poder estar todavía en alerta, porque estábamos en una situación de guerra y teníamos que estar alertas igual, pero se cubren los puestos indispensables de combate, no se cubre la totalidad de los puestos. Y bueno, conjunto con Sevilla, éramos apuntadores del director de tiro de las torres de 6 pulgadas de proa. Y nos veníamos del comedor de haber tomado el mate. Proa es la parte de adelante del buque. Proa es la parte delantera del buque, ¿no? Bien. Y en ese momento volvíamos del comedor,
con segundos de diferencia, porque en el comedor justamente se juntó el piso con el techo en la primera explosión. Así que bueno, estuvimos en esa situación, muchísima suerte, y encontrábamos en el sollado es el dormitorio, dejando nuestro jarro y aprestándonos para subir al director de tiro a tomar nuestro puesto de combate, que lo tomábamos a las 16 horas. Y en ese preciso momento es cuando sentimos la primera gran explosión, y inmediatamente, pocos segundos después, la segunda, ¿no? Y bueno, era cambiar nuestra mentalidad de estar en una navegación como tantas otras, a saber que estábamos en combate y que lamentablemente nos habían dado el primer tiro a nosotros, ¿no? Primero y segundo en este caso. ¿Cuál de los dos fue el más letal, si cabe el término, para la nave? Bueno, no soy experto en el tema de por lo que de sabe, los buques, pero claro, el primero de los torpedos pega en máquinas de popa. Las máquinas son compartimentos de muchísimo volumen, y entiendo que además de dejarnos sin energía de ningún tipo, ni de propulsión ni eléctrica, ese fue realmente el peor de los otros, porque a pesar de que el segundo torpedo vuela, que pega cerca de la roda, digamos, en la proa del buque, y vuela 15 Aclaremos, metros. por favor, para la audiencia lega, la popa es la parte trasera. La parte trasera, y hay dos máquinas. Una que está más, si bien no está justo en la popa, está en el centro del buque. Una está más cercana a la popa y otra más cercana a la proa, entonces se determina que la que más cercana a la popa es máquina de popa y la otra más. ¿Y el segundo torpedo dónde me dijo que pegó? Porque utilizó un término técnico. Sí, bueno, la roda es la continuación de la quilla en la proa, digamos, que es lo que sale del agua, digamos, de la obra viva y se proyecta sobre la obra muerta, y toda esa parte desaparece con el segundo torpedo. Vuela unos 15 metros de la proa más o menos. Si bien es importante esa pérdida de los 15 metros de proa, el buque, teniendo propulsión, puede navegar hacia atrás en todo caso, ¿no? Y no compromete su flotabilidad, pero el primero sí lo hizo. Y ya ahí, en ese momento, hubo fallecidos y heridos. Sí. Además de ese torpedo pegar en ese compartimento muy grande y voluminoso que son las máquinas, cerca, rodeado de ellos, están los sollados, muchos sollados, y tengan en cuenta lo que le mencioné en principio. Dormitorios. Claro, sí, dormitorios. Perdón por utilizar términos. No, pero lo vamos aclarando, porque así aprendemos. Y mucha gente se encontraba descansando justamente de la guardia intensa que habíamos tenido de toda la tripulación, donde no había nadie dormido, no se durmió en toda la noche, y mucha gente se encontraba descansando en los sollados, vuelvo a decir, a los dormitorios que estaban cercanos a la máquina. Entonces ellos fueron quienes casi inmediatamente perecieron por inundación. Y en estos casos, cuando suceden episodios como este, hay un rol para cada equipo, para cada sector de la nave, acerca del abandono, me supongo el personal de sanidad, la conducción de la embarcación y demás. Totalmente. Todos tenemos un rol, todos cumplimos de acuerdo a las órdenes que se dé, tanto en combate como en abandono, o el siniestro, que incendios y demás, todos cumplimos una función. Tenemos asignados un puesto de trabajo que nos permite hacer operativo el buque de acuerdo a la contingencia que esté sufriendo. De hecho, apenas sucede esto, junto con mi compañero, lo primero que hacemos es, dentro de las posibilidades, porque nos encontrábamos en la cuarta cubierta. Exactamente. ¿Cuántas cubiertas tenía el buque? El buque tenía 6 cubiertas de la cubierta principal hacia abajo. Más la cubierta principal, discúlpeme la interrupción. No, por favor. Yo para dar una imagen a la audiencia. Sí, la perfecto. Cubierta principal, ¿donde está el puente de mando? No, la cubierta principal es en realidad esta que a partir de, que sería la última cubierta. La que da el sol. Exactamente. La que da el sol. Y después hay una superestructura que está sobre ella, donde están entre ellos el puente. Exactamente. Bien. Y de ahí para abajo tenía 6 cubiertas. Antes de llegar a la centina, la última ya era. Claro, que son las bodegas. Sí, la centina es en realidad es cerca de la quilla, es donde se junta todo lo que pueda caer del buque y demás, que no cumple una función de habitación ni nada, ¿no? Discúlpeme las interrupciones para esclarecerlo. Es que se lo agradezco, porque yo a veces hablo con esta cuestión de los términos. Un técnico, obviamente. Claro, y bueno, pero sé que mucha gente puede tener, no puede llegar a diagramarse exactamente la ubicación. El primero soy yo. Muy bien. Entonces, Roberto. Bueno, entonces con él nos corrimos de la manera que nos fue posible a cubrir nuestro puesto de combate, porque sabíamos que lo que había sucedido. Y bueno, uno toma rápidamente conciencia de darse cuenta de que nos habían pegado y que estábamos en combate, ¿no?
Es un segundo de un cambio brusco de que nuestra mente trata de adaptarse a esta nueva situación. No hubo pánico, ya comenzamos en ese momento a ver heridos en todo el trayecto. Y fallecidos. Y fallecidos también, y ver gente colaborando de la manera que le fuera posible. Por eso cuando muchas veces se habla de gente joven o de incluso chicos de la guerra, yo vi realmente a estos chicos, entre comillas, hombres verdaderos. Absolutamente. Casi arriesgar su vida por la del compañero, sacándolo de las llamas de humos densos que no permitían ni siquiera ver, no digo respirar. Es conmovedor esto que usted nos dice, porque es inimaginable para quien no lo pasó. Sí, la verdad es que es una situación muy dramática, y el saber de lo que teníamos que hacer, volviendo al tema del adiestramiento en todos los hombres, todos. De ahí la importancia. Sí, porque nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer. De ahí la importancia de un exigente adiestramiento. Claro, y minimizar al máximo las pérdidas, y las pérdidas humanas sobre todo, ¿no? Claro. Y ¿disponía el buque de la suficiente cantidad de botes salvavidas como para tirarlos al mar y poder rescatar a la mayor cantidad de gente posible? Sí, disponía. Sí, totalmente. Disponía de la totalidad de las balsas para poder. Balsas es el nombre técnico, sí, correcto. Sí, para que la gente tenga una idea, no son embarcaciones rígidas, son balsas de hules que se inflan con un botellón, y que esto no tiene rigidez absolutamente. Es como, yo lo comparo como estar en una bolsa, metido dentro de una bolsa de nylon en el agua, ¿no? Esa es Pero bueno, ¿tienen toldilla? ¿Tienen cubierta? Tiene una toldilla, porque si no sería imposible resistir el frío. Claro. Una cubierta de hule también, con unas columnas, o no sé cómo llamarlo, unos arcos también inflables que se inflan junto con la balsa. ¿Y qué capacidad tienen esas balsas? En general la mayoría tiene para 20 personas. ¿Y se sobrepasó la cantidad en algunas? No, yo creo que lo lamentable de todo esto es que muchas de esas balsas quedaron vacías o con pocos tripulantes. ¡Epa! Sí, y eso el hecho de vacío implica de que no estuvieron sus tripulantes porque fallecieron en las explosiones. Ahora, Roberto, estas balsas, ¿se eyectan solas, se eyectan una por una o todas a la vez? Bueno, tiene varias funciones. Estas balsas... ¿Se entiende mi pregunta, no? Sí, entiendo perfectamente. Se pueden bien tirar voluntariamente por cada uno de los integrantes, o por todos los integrantes, mejor dicho, porque pesan un poco, que es como un tambor de 200 litros, para que la gente se dé una idea, que muchas veces cuando ve un buque que ve esas cosas blancas, que parecen un tambor de 200, bueno, esas son las balsas salvavidas, que están desinfladas, plegadas con elementos de supervivencia, inclusive plegada dentro de ese contenedor de fibra que es blanco, ¿no? Y estas, bueno, se pueden accionar de varias formas, voluntariamente por los que van a integrarlas, arrojándolas al agua, y tiene un cabo es una soga que está atada al buque, y que el último tirón, después de que se vaya saliendo este cabo, acciona un botellón de CO2 que infla automáticamente la balsa, ¿no? Y esta se abre como una cáscara de gas carbónico, quiso decir. Claro, y se infla como una cáscara de nuez que se abre. Como un juguete. Sí, tal cual. Como los juguetes que se usan en los salones para los chicos. Claro, exactamente. Y se queda, flotando, ¿no? Por el hecho de tener gas. ¿Y se tiran saltando? Bueno, ¿O se tiran al mar y después suben a la balsa? El adiestramiento lo que nos enseña es a que, una vez que está inflada en el agua la balsa, hay que arrojarse de espaldas hacia lo que sería la toldilla o esta hule que recubre la balsa, para luego, en cada uno de los extremos, es ovalada esta balsa, tiene como una especie de una entrada de carpa, digamos, un pequeño triángulo por donde uno accede al interior de esta balsa, y digo lo que teóricamente se debe hacer, ¿no? Y luego de ingresar, ponerse a los laterales pegados a los bordes para balancear. Claro, y además el próximo salte tenga el centro de la balsa libre para poder caer ahí. Despejado, ¿no? Claro. Entonces esa es la función. Pero en el caso del hundimiento del crucero General Belgrano, el mar se encontraba terriblemente picado. Había dos bandas, una que se acercaba al agua y la otra se alejaba, porque se escoraba, digamos, sobre la banda del lado izquierdo, que es la banda de babor, y la banda de estribor, que es justamente la que en mi caso
de mi balsa nos tocó abandonar, se alejaba porque cada vez tenía más altura. Claro, claro. Y en este caso, bueno, yo había tomado un punto de referencia que era un montaje de 40 milímetros antiaéreo de popa sobre la banda de babor. Y dije, bueno, cuando eso, mientras tanto obviamente colaborábamos con todos los heridos y demás, y bueno, me tomé eso, que cuando eso tocara el agua, bueno, era mi momento de abandonar, ¿no? Y ya quedábamos relativamente pocos, y la mayoría de los que se tiraban con anterioridad a lo complicado de la situación del mar, hacía que no cayeran justamente como se nos había pedido de caerse en el centro, la mayoría caía al agua. Y cuando me tocó abandonar el buque a mí, cuando vi que ese montaje ya tocó el agua, dije, bueno, este es mi momento. Lejos de hacer la tirada de espalda, traté de hacer un clavado perfecto, apuntándole a la balsa, pero con pocas probabilidades, en mi criterio, de poder caer sobre ella, y lo que esperaba en realidad era el mar. Y ahí sucedió uno de los hechos más significativos para mí, que es no solo que acerté a la balsa, sino que entré por ese triángulo de la punta y caí directamente dentro de la balsa. Eso fue una señal. Y la mano de Dios. Sí, exactamente. Eso es lo que sentí. Ahí la cuestión de la fe es muy importante. Totalmente. Hecho que me hizo estar en una condición anímica en ese momento muy, muy importante. Y bueno, tenía 21 años, era cabo segundo. Y lo primero que me salió después de haber sacado compañeros del agua, de que colaborásemos todo con eso, y justamente eso, dije, bueno, si nadie se opone, tomo el mando de la balsa, a pesar de que había gente más antigua que yo, ¿no? Pero ahí, lejos de una cuestión de valentía, es una cuestión de estado anímico. Y Roberto, ¿desde qué altura se mandó el clavado? ¿De qué altura se zambulló? Calculo yo que habrán sido, digamos que normalmente debe haber unos 4 metros, habrían 6 o 7 metros. E inclusive estarían flotando elementos metálicos, etcétera, etcétera, con el riesgo de golpearse en alguna parte del cuerpo. Cuando sí, en realidad lo más cercano que... ¿O fuego? Sí, en realidad lo más cercano era el mismo buque, que después constatamos que en esa misma altura nos muestra, digamos, cuando ya se acuesta sobre la banda de babor, nos muestra su terrible agujero, producto de la explosión del primer torpedo. Y sí habían filos y demás que en algunos casos llegó a cortar algunas balsas, más que nada en la zona de proa, donde faltaban los 12 o 15 metros de proa, cortó las balsas. Y entonces quizás eso sea el mayor peligro, pero bueno, en realidad es una situación extrema y es una situación donde uno trata de minimizar los riesgos, sabe que está al filo de todos ellos, pero bueno, todas estas cuestiones, el hecho también de que no se hubiese, si bien se volcó combustible del buque y del helicóptero que estaba en ese momento a bordo, que era el JP-1, ninguno de esos combustibles se incendió, se prendió fuego, y eso de alguna manera fue muy beneficioso, porque si no tenemos el buque rodeado de combustible, encendido y flotando. Seguía la mano de Dios. Exactamente. Sí, seguía la mano de Dios. Seguía la mano de Dios para ustedes. Sí. Roberto, ¿y en cuánto tiempo se hundió definitivamente el crucero? Recién le comentaba que desde el primer torpedazo. Nos es un poco, dado la cantidad de hechos aproximadamente, que se suscitan, calculo que serán unos de media hora, 40 minutos. Que muy tardó. Rápido todo. Sí, para un buque de de ese porte, claro. Sí, casi 200 metros de eslora, y con el desplazamiento y con 1093 tripulantes a bordo, realmente es un tiempo. ¿Y qué buque inglés fue el que torpedeó el crucero? Bueno, después obviamente en ese momento no teníamos contacto visual con nuestro agresor. Nos enteramos que era uno de los submarinos nucleares, una de las armas más temidas por cualquier buque de superficie. Era un submarino nuclear británico, el Conqueror. El Conqueror, claro. ¿Y fue aproximadamente a qué distancia es decir, ambos torpedos? Se habla de 12 a 15 kilómetros. Sí, calculamos que más o menos es esa la distancia. Los torpedos con que nos atacó no eran de última generación. El submarino tenía otros, digamos, de mejor tecnología, pero se usaron torpedos que habían sido ya probados en combate y evidentemente son muy eficaces, ¿no? Y estos son filoguiados, es decir, que tienen un cordón, un cable, claro, filo,
que los guía, por lo menos hasta último momento, dándole información sobre el blanco que van a... ¿Y cuánto duró el rescate? Porque se acercaron otros buques de la Armada, de nuestra Armada Argentina, ¿y cuánto duró el rescate de todos, aproximadamente, o de los que se pudo? Tengan en cuenta, Hermes, que una vez que nosotros estamos en la balsa, ya prácticamente perdemos la noción del tiempo, pero totalmente, en el sentido de que nos encontramos prácticamente en el agua y en el medio de la nada, en un momento en medio de una montaña de agua, como si tuviéramos una cordillera de agua que nos rodea y nosotros estuviéramos en un pozo, y en otro momento parece que estuviéramos flotando sobre esa cordillera, porque el mar nos sube y nos baja. Una vez que perdemos el contacto y que vemos, en el caso nuestro, vemos hundirse al crucero General Belgrano con toda la emotividad que eso significa, empezamos a estar... Es un desgarro, es un desgarro terrible, perder... nuestra casa es todo, es todo lo que nos puede dar algo, y la impotencia de saber que nos hundieron, que no pudimos cumplir con la misión que viene inmediatamente a ser atacado, que es la de contraatacar, y bueno, toda esta cuestión, a partir de ese momento comienza, digamos, una soledad, tratando de mantenernos vivos a partir de ese momento. Y bueno, sabemos que los buques que participaron, nuestra fuerza en ese momento se hallaba integrada por otros 2 destructores, que era el crucero Belgrano, el destructor Buchar y el destructor Piedrabuena, y estos sé que inmediatamente participan en el rescate una vez que se lo permite la seguridad del caso, porque tengamos en cuenta que incluso uno de los torpedos, no los que nos pegaron a nosotros, pegó en el Buchar, pegó en otro buque y no explotó, no explotó entiendo, porque el buque maniobró de tal manera que pudo hacer la pericia del comandante, claro, un refilón, y no explota en impacto directo. Hay algo que quiero preguntarle, es por todo sabido, pero debo preguntárselo. ¿Quién fue el último en abandonar el buque? Bueno, nosotros... ¿Y en qué circunstancias? Porque hay una muy particular. Imagínense que le comentaba de esta situación de fraternidad que se forma en un buque. Imagínense a posterior de eso y habiendo pasado una situación de esta. Como exponente de esto, los últimos en abandonar el buque fueron un suboficial y el comandante. Prácticamente se estaban presionando uno al otro de quién debía abandonar primero. Y fíjese, eso de alguna manera da una síntesis de lo que es un buque, ¿no? Un suboficial y el comandante del buque. Faltaba nada más que un marinero, un conscripto, para que estuviera completa la situación, que le puedo asegurar que momentos antes lo hubieron, porque yo he visto acciones de parte de los conscriptos a la altura de del nivel de todos los tripulantes del crucero General Belgrano. Y ahí está graficado en esto de que, señor, por favor, suboficial, por favor, abandone usted. Bueno, lo abandonamos juntos. Y eso sintetiza de alguna manera la cuestión de fraternal. Eso iba a hablar de hermandad. Claro. ¿Sabe que me conmueve lo que está diciendo? Me conmueve profundamente. Y sí, es el espíritu que se forma previo a una situación de estas, y a posterior y durante. Ustedes son hermanos para siempre. Sí, eso lo sentimos. Sentimos eso. Sentimos que estamos unidos con una vivencia, y a pesar de que son 34 años y que hemos formado familia, tenido hijos, sí, y demás. Pasó ayer. Sí, para nosotros tiene una temporalidad inmediata. Qué momento fuerte qué momento fuerte. Vamos a oxigenarnos un poco, vamos a la pausa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752
6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Diosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés, 155376 8467. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Hablábamos con nuestro invitado, el cabo segundo retirado, veterano de guerra de Malvinas, de nuestra gloriosísima Armada Argentina. Y realmente fue un momento muy vibrante, muy estremecedor y conmocionante, todos los que nos ha comentado. Realmente conmocionante. Y esa hermandad que se engendra entre hombres que se han jugado la vida y quienes habla alguna vez ha pasado alguna situación como esa, realmente se hermana para siempre. Y Roberto lo ha vivido todo. Y le pregunté ex profeso quiénes habían lanzado o quiénes habían abandonado el buque en última instancia, y fíjense ustedes la lealtad y la fidelidad de ese suboficial que no abandonaba a su comandante, y su comandante protegía a su subordinado como es la obligación de todo jefe. Realmente conmovedor. Roberto, para usted lo que quiera. Bueno, le estaba comentando justamente el tema de los buques que participaron. Bueno, inmediatamente que nos permitió la situación, o que les permitió, mejor dicho, a nuestros camaradas de la Armada, el Buchari y Piedrabuena fueron los que más tripulantes, dentro de su limitada capacidad, pudieron rescatar casi en el mismo día. Otros tuvimos menos suerte en lo inmediato, a pesar de que tuvimos la gran suerte de ser rescatados. En el caso de nuestra balsa, fue rescatada por el Bahía Paraíso recién el día martes. Esto sucedió el día domingo, algunos el lunes, y nosotros en nuestro caso fue el día martes, ¿no? Ya con las últimas fuerzas que teníamos, el Bahía Paraíso, verlo y poder asistirnos, y era uno de los buques hospitales de la Armada. Así que la atención fue la mejor, y bueno, menos mal que tenía esa capacidad, porque nos encontrábamos realmente muy mal en cuanto al frío y demás. Sabíamos que una noche más no íbamos a tolerar, habíamos pasado 2 noches. ¿Y el racionamiento? El racionamiento, bueno, lo más importante es el hecho de hidratarse, tomar agua. Dentro de las instrucciones que tenemos y todo el adiestramiento nos enseña que tenemos que tomar medio litro de agua diario, tengamos o no sed. Claro, cuando tiene sed porque está deshidratado ya. Claro, y entonces los otros elementos son elementos de supervivencia que lo único que hacen es darnos las calorías necesarias para poder soportar esa situación. Pero lo más importante es poder tomar. Pero igual lo que tenemos es solamente para 5 días, 4 días. Después de eso ya creo que no íbamos a poder llegar a consumir tampoco lo que teníamos, porque el frío era lo que realmente nos mataba. Y ustedes, a pesar de estar abrigados, y no sé si lo estaban, la temperatura tanto medio ambiente como la del mar era varios grados bajo cero. Estábamos mojados en su totalidad, aún en mi caso, o en los casos de quienes hayamos entrado directamente a la balsa, porque claro, luego nos mojamos,
sacando a los compañeros que están en el agua. El mar, totalmente embravecido desde el primer momento que se hundió el buque, nos castigó todo el día lunes y parte de la noche también de ese día, con un temporal muy grande, y el agua de mar se introducía por alguno de los dispositivos que tenía ese toldo, digamos, que era para recuperar agua potable, que tiene diseñado para recuperar agua potable. Bueno, lejos de ser agua potable de lluvia o rocío, era el agua de mar que las olas nos caían encima y esa agua se metía dentro de la balsa. Y estábamos continuamente también en una función importante, sacando agua hacia afuera, porque bueno, esa agua ya... Claro, achicando. Claro, esa agua también nos quitaba la temperatura, ¿no? Y en el caso de la balsa donde yo estaba éramos 17 personas, eso nos dio una gran posibilidad de sobrevivir, dado que podíamos tener un calor, digamos, que de los cuerpos, de los cuerpos de todos los que estábamos ahí. De hecho, más o menos al mediodía, el día martes, fuimos rescatados por Río Paraíso, ya en muy mal estado, de salud me refiero, de tolerancia, sí, claro, a pesar de que parecía que estábamos bien, pero cuando supimos que estábamos realmente a salvo, las fuerzas nos abandonó completamente, y poco después rescataron un par de balsas más, con también una cantidad de tripulantes importante como la nuestra, y todas las que a posterior se rescataron, sus ocupantes estaban fallecidos. Señor Cabo Segundo, retirado, veterano de guerra de Malvinas de nuestra Armada Argentina, don Roberto Oscar Aquino, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme transmitir estas vivencias y sobre todo dar el valor que tiene el sacrificio de mis compañeros que dieron todo por nuestra Argentina y por un pedazo de nuestra tierra que todavía está usurpada. Muchas gracias. Este programa y esta casa son suyas. Muchísimas gracias a usted, Ernest. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida Los punguistas siempre actúan con más de un cómplice, hombre y o mujer, aún con niños.
FM Líder 104.5.